Placer saludarles y darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje, donde vamos a estar tocando puntos importantes de las diferentes reformas educativas que han marcado el rumbo de la educación, tanto en el nivel inicial como en nuestro país. A través de este recorrido podrán comprender y diferenciar cómo han hecho los cambios, cómo han sido los cambios en la educación, cómo ha influido en la forma en que hoy se enseña y se aprende. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con las reformas internacionales. Vamos a comenzar con el año 1944 en Estados Unidos, llamada Ley Bill. Un contexto histórico de esta es que después de la Segunda Guerra Mundial, ellos buscaban reintegrar a los veteranos del país y mejorar el nivel educativo de la población. Cambio curricular que hubo fue que se amplió el acceso a la educación superior y se comenzaron a considerar la educación para todos, que era un derecho para todos. Con la actualidad en RD, podemos decir que esa expansión universitaria llegó un poco más tarde, en la década de los 70, 80, y teníamos la misma visión para todos. Continuamos con el 1957 en Europa, informe Robin en el Reino Unido. Podemos decir que el contexto histórico fue en plena recuperación económica. Aún así, el Estado asumió muchísima responsabilidad en la educación. El cambio curricular que hubo en ese momento fue que se promovió la educación científica y técnica, ampliando el acceso completo a todas las universidades. Tomando en cuenta en la actualidad con República Dominicana, se puede decir que sí tomamos en cuenta eso. Hubo un cambio en el currículum dominicano actual, el que también se fomenta la educación técnica y científica, aunque con menos inversión y menos recursos. Tenemos lo que es en el 1968, en América Latina, Declaración de Bogotá. Se puede decir que se reconoció la necesidad de una educación democrática e inclusiva. Y el cambio curricular que hubo en esta fue que se propuso la educación como un medio de justicia social y se enfatizó a la formación del ciudadano. En comparación con el currículum dominicano actual, se refleja que esa influencia se centra en competencias ciudadanas y valores. Continuamos en el 1990, Yonti en Tailandia. Esta fue la Conferencia Mundial de la Educación. Un contexto histórico, se puede decir que la organización por la UNESCO buscaba erradicar el analfabetismo y garantizar el acceso universal en educación básica. También podemos decir que hubo un cambio curricular que se impuso pues la educación inicial, la equidad de género y la atención a la diversidad. En la actualidad, con República Dominicana, podemos decir que el currículum dominicano del 2016 pues adaptó estas ideas porque promovió una educación inclusiva y también centrada en competencias básicas. En el 2000 podemos hablar y podemos pues dialogar que tenemos el Foro Mundial sobre la Educación en Senegal. Un contexto histórico fue que el foro revisó los avances logrados desde Yonti y reafirmó que el derecho a una educación de calidad. Entonces también podemos ver que hubo un cambio ya que hubo este foro y se introdujo el concepto de calidad educativa y de formación integral para el estudiante, que el estudiante tenga una formación de calidad. En nuestro país, con la actualidad, se puede decir que la visión se aplicó en el plan de Canal, pero eso fue en el año 2008-2018, que se priorizó pues la calidad y la evaluación continua. Ahora vamos a continuar con lo que son las reformas educativas dominicanas. Tenemos en el 1970
la reforma de la educación media. En un contexto histórico se puede decir que se buscaba pues modernizar la educación secundaria. El cambio que hubo fue que se incorporaron asignaturas técnicas y orientación vocacional. ¿Qué podemos decir del 1970 a la actualidad? Que hoy en día se continúa con esa visión de modalidad técnica profesional del nivel medio. Tenemos en el 1977 la reforma de la educación primaria. Esta pretendía renovar los métodos de la enseñanza, sobre todo la lectura y la escritura, es decir, la lectoescritura. Eso era lo que pretendía, renovar esas metodologías para esa enseñanza. El cambio que hubo fue que se fortaleció la capacitación docente. Capacitando el docente buscamos mejorar, renovar esas metodologías. Con la actualidad podemos decir que ese enfoque sigue presente en la educación inicial y primaria. Terminando, en el 1992 tenemos el Plan Decenal de la Educación, 1992 hasta el 2002. Podemos decir que nació pues el Pacto Nacional para una Reforma Educativa con la participación de diversos sectores sociales. El cambio que hubo fue que se promovió la descentralización de la formación docente y la evaluación del sistema educativo. Con la actualidad se puede decir que sentaron las bases pues para los planes decenales posteriores y para la mejora continua del currículum. Entonces ahora vamos a continuar con preguntas que se pueden decir que no quedó de esto. Podemos decir, ¿qué reforma educativa ha dejado la huella más evidente en el currículum dominicano? Bueno, yo creo que la más evidente en el currículum fueron la de John Tieng, porque entiendo que la de John Tieng impulsó pues la idea para una educación para todos, es decir, que no se quede no importa la edad, no importa el ritmo del niño, es decir, que la educación sea para todos. También tenemos desde años que solo la educación era para los hombres. Pues después entonces se logró poner con Salomé Ureña, se logró poner la educación para todos también. Ahí se logró esa parte. Algo que se nota que en las aulas de hoy en día. También tenemos un aspecto del diseño curricular actual que refleja esas influencias. Al observar el currículum actual me doy cuenta de que estas pues reformas se ven claramente en el enfoque por competencias, es decir, que se atiende la diversidad y la participación activa del estudiante. También tenemos qué desafío pretende el currículum de hoy en día. Bueno, finalmente pienso que todavía quedan retos importantes como asegurar la calidad educativa y formar más docentes. Bueno, queda demostrado, todo esto queda sumamente demostrado. Yo les recomiendo indagar, no solo quedarse con lo aprendido acá.